estamos nosotros concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Prepárense, amárrense. Ya viene la vela que quema y te pela, que tiene candela. Cuidado. Todo esto de los oficiales técnicos es con esa idea, no se dejen meter basura en la cabeza. No, la guerra psicológica, no, nada, fortaleza militar popular. Por eso insisto mucho en las milicias, General Velázquez, las milicias. Los batallones de reserva, por ejemplo, los viejos batallones, los más antiguos, hemos dicho que pueden pasar a ser batallones de combate, batallones en toda la línea, ¿ve? En vez de ser batallones como de reserva. Ahí hay tropas de mucha experiencia, profesionales de mucha experiencia. Esto puede servirnos para completar algunas unidades y crear otras de primera línea de combate, de infantería, artillería, blindado, ingeniería, ¿qué me faltó? Servicios, ¿qué más? Comunicaciones, etc. Y luego las milicias, es el pueblo. La UNEFA, por ejemplo, en la UNEFA sale una división de milicias. El Frente Miranda, otra división de milicias. Los indios, Guayú, Yuc, Pavarí, Piaroa, Yanomami, allá los del Capanaparo, los Cuiva y los Yaruros, esa es una división de indios. Tropa, no todos, ¿verdad? Estarán en condiciones. Bueno, los que tengan mejores condiciones físicas, de salud, en la edad de ser soldado para el combate. La milicia no puede ser vista como, bueno, donde estemos puros los viejitos, nosotros los viejitos. No, además de algunos viejitos, como nosotros, tropas de combate, juventud, los trabajadores de Sidor, los trabajadores de petróleo de Venezuela, los campesinos que están allá sembrando, tienen un tractor, bueno, a lo mejor ahí enganchado el tractor, el fusil, compadre. Hay que romper el esquema viejo, ese, el paradigma viejo. ¿Ve? Para tener una milicia que sean 2 millones, 3 millones, 4 millones, unidades de inteligencia popular. No hay nadie más inteligente que el pueblo, con capacidad para hacer redes de inteligencia contra las infiltraciones esas que ustedes mismos señalaban en la frontera, paramilitares que vienen y se disfrazan de campesinos o de taxistas, y se convierten en una amenaza, afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, eso, nadie mejor que el pueblo en redes, inteligencia, táctica, estratégica, política, social. El pueblo, recordemos a Mao, no hay soldado sin pueblo.
Un soldado sin pueblo es como un pez en el desierto, en lo seco. Se muere, no tiene vida. No tiene vida. Eso es parte de la doctrina militar bolivariana. En el caso venezolano, y esto es digno de estudiarse, en el caso venezolano, Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela. Nunca fue necesario, mejor dicho. Ellos invadieron Guatemala. Yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces, que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán. Es decir, para tumbar a Jacobo Arben, tuvieron que invadir Guatemala. Para gloria del ejército dominicano, para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño Deñó, tuvieron que mandar unos 20.000 marines y bombardear Santo Domingo y acabar con medio mundo. Para gloria de aquel ejército, para gloria del ejército de Panamá, tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no sé cuánto. Aquí no hizo falta en 100 años. Para deshonra de lo que somos los militares venezolanos. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada, comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. Para honra nuestra hoy. Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvancara. Un inmenso vuelvancara. Ahora, soldados y pueblos, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada, hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Que venga que tenemos la milicia. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Es muy importante porque estamos cambiando todos los conceptos y la doctrina militar. La doctrina militar. Venezuela tenemos que convertirla en un país, vamos a llamarlo como inexpugnable, blindado por todos lados, por dentro y por fuera. ¿Sí? Y para ello es necesario darle vida y forma a la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Ahora, hay que terminar de cambiar el viejo modelo de aquellos batallones llamados de reserva. Correcto. No, la milicia debe ser el pueblo en armas, respondiendo por eso, como parte
la concepción integral, ¿verdad? Sí, señor. Y todo, el comandante de la guarnición también, el de la división blindada, todo. Y apoyando a la milicia, porque todavía en algunas partes la milicia es vista como algo marginal, no. Y no es marginal, no señor. Bueno, esto requiere mucho trabajo de teórico y de discusión teórica. Que convertirlo en documento y que no quede solo aquí en una conversación y entonces a veces se la lleve el viento. No, hay que complementarla incluso, convertirla en una directiva estratégica, un instrumento formal. Porque lo que está diciendo el general Albarrán todavía está encasillado en lo viejo. No se trata de traer un batallón de milicia que fue el mismo de reserva y se le cambió el nombre y quedó igual. No. No, pero es una tarea de todos. Sí, El comandante de la guarnición no puede estar exento de esto, no, no, todo. El gobernador tampoco puede estar exento, tiene que pasar revista. Y además usted debe ser miembro de la unidad de milicia del Estado Mayor, porque es gobernador, es teniente, pero es gobernador. Si no hacemos esto, estamos raspados, Los líderes de los consejos comunales tienen que estar allí, los consejos comunales. No hay mejor fuente de inteligencia que el propio pueblo. Las redes populares. Entonces la milicia tiene que ser eso, el pueblo en armas. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Tenemos problemas otra vez con el internet, con las redes. Para mí es vital salir por las redes. Es un tema que tengo que resolver de la manera más rápida posible. Mucha gente se conectaba por las redes y está dejando de conectarse por ese lado. Estábamos transmitiendo aquí, de hecho. De hecho, estábamos transmitiendo, porque yo me traje una laptop para montar las redes. Se cayó nuevamente. Yo tengo que volver a pedirle disculpas a la gente. Ya no es un problema mío. No es un problema mío. Nosotros hicimos todo lo posible para tener toda la conexión. De hecho, llevamos todas las redes a una laptop para trabajarla acá. Les vuelvo a pedir disculpas. Pero ese tema tengo que resolverlo. De verdad tengo que resolverlo. Bien, buenas noches, bienvenidos a todos. Camaradas, ustedes son del segundo turno. La semana pasada nos tocó personal muy bueno. Tuvimos buenos momentos. Ahora estamos recibiendo al gordo, estamos recibiendo mucha gente por aquí. ¿Cómo está, camarada? Estamos recibiendo gente. Esos tiempos, ¿sabe? Los tiempos duros. Los tiempos de los que hay que aprender todavía. De los que no se pueden olvidar. Rafael Correa entrevistó al presidente Nicolás Maduro y yo pude sacar algunas cápsulas que sacó RT, pero la entrevista completa la pueden ver en RT y posiblemente, me imagino, Venezolana de Televisión la va a transmitir, ¿no? Estamos, como siempre, no puedo decir ahorita que estamos transmitiendo por redes, pues no lo estamos haciendo. Sin embargo, pronto les vamos a dar las redes por las que transmitíamos cuando estábamos desde el Junquito. Vamos a ver parte de esa entrevista, por lo menos digamos un resumen de esa entrevista. Los invito a todos a meterse en RT, en BK, que es donde está la entrevista de Correa
entrevistando al presidente Nicolás Maduro. Una entrevista muy, muy interesante, de principio a final, por lo menos por lo que vi en cada uno de los segmentos que se sacaron por Russian Today en vía Telegram. Vamos a verlo. Primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota. Y Venezuela tiene lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, y así por el estilo. 30 millones de hectáreas de tierra A1 cultivable, agua, un acuífero gigantesco tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo. Así, eso es lo que viene, a tratar con este relato hollywoodense, a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo, intentar una operación para agredirnos. Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre de 62, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Bueno, tienen 8 barcos ahora. 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que usted va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó? En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas, ¿oyó? Y yo sé que el pueblo de Puerto Rico se va a oponer a que se convierta Puerto Rico en la base militar para agredir a sus hermanos de Sudamérica, a sus hermanos del Caribe. El imperio estadounidense tiene un plan de guerra para tratar de forzar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo. Es imposible que lo haga. Es imposible porque ya surgió un nuevo mundo. Ya un mundo multipolar es un hecho. Ya las nuevas regiones potencia, los nuevos países potencia son un hecho. Son potencia económica, tecnológica, científica, cultural. Son potencia económica y son potencia militar. China, Rusia, India son los 3 buques insignia del mundo multipolar. Pero al lado de todo eso va el Asia, África, América Latina, el Caribe. Ya hay un mundo multipolar, ya existe. Y Estados Unidos tiene un plan para forzar esa nueva situación. Y forzar, por force. Por eso es que ellos dicen imponer la paz por la fuerza. No es la paz, porque ellos hablan es de la paz del esclavismo, del colonialismo, de los cementerios. Es la pacificación. Sí, la gente no quiere la paz romana, ni la paz imperial estadounidense. La gente quiere la paz con igualdad, con soberanía, con independencia, con identidad nacional, Con justicia. con querido presidente. justicia social. El imperio estadounidense se está jugando una carta peligrosa para nuestra región, pero peligrosa para ellos también. Y además es una carta extremista. No pueden decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. O pueden decir de mí lo que dijeron de Saddam Hussein. No pueden. Nadie les creería. Entonces sacan los relatos que han sacado hollywoodenses, donde Maduro es el malo de la película y los buenos son ellos. Y entonces van a mandar a su ejército. Los buenos de la película, catires así, rubios, fortachones, vienen a buscar al latino, al malo. Pero la verdad de la película, los pueblos la saben, que el malo no es el que dicen ellos, que el malo es el que escribe la película, el que hace la película ya. Esos son los verdaderos malos. La opinión pública estadounidense está cansada de las intervenciones militares, de las matanzas, de los cambios de régimen. Y lo que está haciendo el actual gobierno de Estados Unidos
es un relato mentiroso para justificar una acción militar, iniciar una guerra en Sudamérica para un cambio de régimen y para colonizar Venezuela. Y colonizando Venezuela, colonizar el Caribe, Sudamérica y más allá. Ellos no son superiores a nadie. No. Lastimosamente hay vendepatrias En en Venezuela, nuestra América. en Venezuela, por ley, por constitución, llamar a una invasión, apoyar una invasión, promover bombardeo, promover la violación de soberanía nacional es un delito de lesa patria. El expresidente Lasso, presidente de la República del Ecuador, acaba de decir en una entrevista en CNN con Fernando del Rincón que él apoyaría un bombardeo estadounidense en suelo patrio, en suelo ecuatoriano, Bueno, ese señor- para combatir la droga. O sea, ¿de cuándo la droga se combate con bombardeos? Pero permitir el bombardeo de su propia patria. Bueno, No pasa nada. porque... Debería estar respondiendo ante la justicia ese vendepatria. Claro, porque sencillamente hay una derecha que surgió como reacción a la primavera progresista del 2003 al 2014, 2015. La derecha que surgió es una derecha bucólica, extremista, vendepatria, lo peor de la derecha que ha habido en 150 años en el continente. Porque siempre hubo derecha-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, pero desde posiciones políticas sensatas, constitucionales, muchas veces nacionalistas. Hoy no. Hoy sencillamente son agentes directos de factores extranjeros imperialistas y no son líderes políticos. Yo he escuchado dirigentes de derecha, opositores a su gobierno, presidente, pero patriotas, nacionalistas, decir, yo puedo estar opuesto totalmente al chavismo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero frente al primer disparo contra un soldado venezolano, todos tenemos un solo gobierno y una sola patria. Así, Unirán al pueblo venezolano. así será. Bueno, ya, ¿qué podemos nosotros esperar de la oposición golpista venezolana? Que no tiene patria, yo le he dicho hasta la saciedad, no tiene patria, no tiene ni siquiera tiene estado, no tiene nada, no tiene fecha de nacimiento ni nada de eso. Están aspirando a tener una green card norteamericana. Eso es todo lo que están aspirando a tener. Miren, fíjense. En esta entrevista que le hace Correa al presidente Nicolás Maduro, que vi una parte nada más, la última hora la pude observar un momento nada más. Hay que tomar en cuenta primero las condiciones, lo que hay ahora actualmente. De nuevo le salió el tiro por la culata, no solamente a los gringos, sino también a la oposición golpista, la oposición terrorista, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué le salió el tiro por la culata? Muy simple. ¿Con qué se están encontrando los sectores golpistas? Con el rechazo generalizado del pueblo venezolano. Y estamos hablando de tirios y troyanos, gente que no tiene ni siquiera tiene afecto por la revolución bolivariana y está rechazando de plano cualquier tipo de intervención militar en el país. No es solamente el hecho de agarrar y también que eso angustie a los sectores de clase media, a los sectores que agarran y te dicen, espérate un momentico, ya voy, yo estoy en el país. Y estos están deseando desde allá, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde todos lados, están deseando que haya una intervención militar, ¿verdad? Mientras el señor Guaidó está viendo un gran slam, ¿qué le llaman? Está viendo un juego de tenis. ¿De tenis? Entonces, obvio, ahí el tiro en el pie se lo están dando no solamente la oposición terrorista, sino también los Estados Unidos. Ha habido un rechazo en toda América Latina, Centroamérica, y en el mismo Estados Unidos, rechazo a las intervenciones y a la posibilidad de un conflicto en el hemisferio, que involucre a Estados Unidos y que involucre a todos los países latinoamericanos, porque si a Estados Unidos se le ocurriera, yo lo he dicho ya varias veces y tengo que decirlo nuevamente, si a Estados Unidos se le ocurriera tirarse un conflicto de guerra aquí, en Venezuela, lo más probable y lo más seguro, lo más
Lo que podemos ya ver como un escenario casi cierto es que todos los pueblos de América Latina se van a levantar. Simple. No hay otra. No hay otra. Entonces, toda esta, digamos, esta demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, colocando 6 barcos, colocando hasta un submarino nuclear, 1.500 misiles, como que si con eso van a rendir a todo un pueblo. Hermanito, yo les vuelvo a repetir lo que se lo he dicho hasta la saciedad. Si ellos para poder entrar a Venezuela, porque tienen que dominarla, no es el hecho nada más de bombardearla, tienen que entrar. Y ahí es donde está el problema, cuando entren. Porque con 4.000 marines no van a poder entrar. Utilizaron en Panamá con 2,5 millones de personas. En Panamá, esperen un momento. Con 2,5 millones de personas en Panamá, imagínenlo, 2,5 millones de personas viviendo, habitantes. Sí, está listo, estamos transmitiendo. Ok. Con 2,5 millones de personas en Panamá, tuvieron que utilizar, para sacar a Noriega del poder, tuvieron que utilizar 24,000 efectivos militares, marines, pues, para poder invadir Panamá. Para poder invadir Grenada, que era una islita, tuvieron que utilizar más de 6,000 soldados, 6,000 marines. Y ellos solamente tienen allí 4,000 marines, lo tienen enfrente. Y como son cobardes, porque a ellos no les gusta, sobre todo, apostarle a la opinión pública, ¿ves? Cuando empiezan a llegar los muertos, ¿te acuerdas, Gordo? Cuando venían allá de Irak, que iban llegándole los muerticos así uno por uno. Cuando les van llegando los muertos allá, entonces comienza ¿cómo se dice? La desesperación. Porque la opinión pública, o en su efecto, todos aquellos que se creen allá adentro, que les vendieron la idea de Disneylandia, de Hollywood, de que supuestamente ellos son Supermanes, Batman y todos los superhéroes, y el Capitán América, resulta que empiezan a ver muertos llegándole a la casa. O sea que, como dice el presidente, gringote, enorme, 2 metros, ojos grises, ojos verdes, toditos ellos, ¿ves? Papeados, ¿o cómo es? Full McDonald's y full, ¿cómo se dice? Fried chickens. Señor, usted la pasas comiéndotela igual. Está ahí. Pura papita frita y McDonald's. Es lo que se mete. Para después andar desinflado después de viejo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, camarada? La lucha, mire, yo le voy a describirlo con un escenario de guerra por parte de Estados Unidos. Se lo voy a poner así bien claro, para que lo entienda. ¿Qué sería un escenario de guerra en el caso de Estados Unidos? Ellos tienen que meterse finalmente en la pelea urbana. En la pelea urbana. Así ellos bombardeen aquí, ¿saben? Igualito como los israelíes. Los israelíes se metieron en la lucha urbana y ahí jamás les ganó la partida. Igualito somos nosotros. Porque está bien, suponte tú que ellos movilicen, vamos a ponerle pues, 50,000 soldados, 50,000 efectivos. Y nosotros tengamos aquí, así como dicen los detractores y los vendepatrias allá en Miami, tengamos aquí a 4,5 millones, casi 5 millones de milicianos moviéndose por el país. Que dicho sea de paso, yo tengo que decir a los gringos que el que se inscribió y se alistó, yo me alisté, como miliciano, ¿verdad? Nos alistamos por ganas, no por cobrar sueldo. No somos mercenarios. Cuando nos inscribimos por patria, ¿sabes? Por amor a la patria. Y eso les falta a ustedes. Eso es lo que les falta a ustedes. Entonces imagínense ustedes que eso se lleve a un escenario de guerra urbana. Ahí tienen todas las de perder. Y van a comenzar los muerticos, ¿sabes? Van a empezar a entregarle banderas a mujeres, a las madres, a las esposas, allá. Claro, compadre. No, y hay que decirlo así bien crudo. La gente no quiere que uno lo diga así crudo. Pero hay que decirlo crudo, hermano. Hay que decirlo crudo, porque la gente cree que los gringos no sangran, que necesitan kriptonita verde para poderse morir. ¿Verdad? No.
o que nacieron en Krypton, que ellos no nacieron en este mundo, pues ellos son los mejores del mundo. Ellos son los más inteligentes, son los más inteligentes, son los más hermosos, pues esa piel blanca, que es lo más linda que hay. Pues. Ese es el grandísimo error que ellos tienen. Les metieron en la cabeza, y sobre todo utilizando Hollywood y compañía, les metieron en la cabeza que eran los mejores del mundo. No lo son. Y hay que decirlo. Yo repito lo mismo que dije. La gente agarra y dice, Mario, ¿cómo tú vas a decir eso? No, no es verdad. Es verdad. Ellos sangran igualito que nosotros. Ellos sangran, nosotros sangramos. ¿Pues qué creen que ellos se van a salvar de sangrar? No. Si tú sangras, yo sangro. ¿Pues qué tú crees que yo soy mocho y me voy a quedar callado? Y voy a permitir que tú entres aquí. ¡Ay, qué lindo! Llegaron los de Hollywood. Mátenme. Eso no es así. Y hay que decirle clarito y raspado que aquí hay un pueblo, y un pueblo que ha sido guerrero desde hace mucho tiempo. Absoluta y totalmente guerrero. Eso hay que recordárselo en todo momento. Recordárselo, porque ellos se creen de verdad lo mejor del mundo. Pero eso sí, también hay que recordarle cómo salieron de Vietnam. ¿Cómo salen ustedes de Vietnam? Y en Vietnam lo que era puro muchacho, pura gente así como de 1,60, 1,50. ¿Te acuerdas la foto gorda de aquella mujer con un fusil llevando a un piloto de 2 metros preso, después que le tumbaron el avión? Esa foto se hizo famosa. Y salieron con el rabo entre las piernas de Vietnam. Casi que, bueno, tan terrible, tan cobarde fue la huida, que al final estaban saliendo encima de la azotea de la embajada, montados en un helicóptero. Pregúntenle a los norteamericanos cómo salieron de Corea, de Corea, en la guerra contra Corea. Y les voy a decir algo más todavía, a esos propagandistas que andan deseosos de que haya una intervención norteamericana. Se los voy a poner muy claro. Y a los que están aquí apostando y llamando a la intervención, ¿saben? Eso también nosotros tenemos que responderles desde acá. Les voy a decir algo. Si Estados Unidos entra aquí y le pasa lo que Playa Girón, sería la derrota y la aceleración inmediata de la caída del imperialismo norteamericano. Así como lo oyen. Llamando a una intervención gringa, haciendo llamado a una intervención gringa, voy a repetir lo que decía Diosdado. Cuando empiecen a atacar, ustedes no van a quedar sanos. No se crean que ustedes van a quedar sanitos y van a disfrutar la unión. Atacando y nosotros buscándolo a ustedes primero. Sobre todo aquellos que se la viven apostando, que a veces los ves tú por ahí poniéndose hasta una boina roja y diciendo que son chavistas. Yo he visto más de uno. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada? La semana pasada yo tenía toda la información, pero me callé. Dije, no, tranquilo, vamos a dejarlo que hagan el ridículo durante un ratico. Y lo hicieron. Salió Donald Trump hablando de un barco. Barco, escúchese bien, mire, de la palabra barco a lancha hay unos cuantos metros, ¿oyó? Pero bastante. Un barco, cuando tú hablas de un barco es un barco y una lancha es una lancha. Y dice, ya pronto le van a pasar ahí la noticia de cómo atacamos un barco full de droga. Luego la información era, sacan un video de una lanchita. Una lanchita donde dicen que habían 11 personas, 11. Tú empiezas a decir, porque otra cosa, Trump dijo que él había autorizado esa operación. Así mismo, que él había autorizado, que, yo
autoricé al general X, yo no sé qué, será el General Electric, le autoricé a que hiciera el ataque. Yo dije, Dios mío, o sea, para una operación que solamente exige una lancha de guardacosta, llegarle, pum, pam, ocupar, y cometieron un asesinato allí, ¿no? Es agarrar, parar la lancha y listo. Muerto. Se acabó, véngase para acá. Aquí está la droga. Y decía, mucha droga. Mucha droga que la mandó Nicolás Maduro. Yo no quiero ni imaginarme al presidente Nicolás Maduro ahí en La Guaira despachando, ¿cuándo fue que dieron 12 toneladas de droga? En una lanchita. Yo cuando estaba oyendo la noticia, íbamos a salir el día martes. Y dije, no lo voy a decir. Vamos a esperar a ver qué hacen ellos. Lo peor de todo es que Marco Rubio y el que es el vicepresidente Vance y el otro que es el del Pentágono, el de Defensa, lo que están haciendo es dejar en ridículo a ese hombre. Ese hombre está peor que Biden, senil, porque para todo mandó a sacar, compadre. ¿Sabe lo que es el Monte Richmond? ¿Sabe lo que es eso? Donde están las figuras de Washington y todo. Bueno, él sacó en inteligencia artificial su rostro al lado del rostro de Washington, de Jefferson, que no eran una gran vaina tampoco, ¿no? Pero al lado de los héroes de Estados Unidos, sacó él su rostro así. Enfoca aquí. Ponme ahí, vamos a ponerme tipo heroico, tipo Monte Richmond. Acércate. Aquí. ¿Ah? Lo hicieron. El tipo tiene un ego más grande que su propia razón. ¿Sabe? Cuando una persona tiene el ego así, luego voy a hablar de otros egos, pero cuando una persona tiene un ego de ese tipo, tú dices, ese carajo, ¿tú sabes qué es lo peligroso? ¿Quieres que te lo diga? Que ese carajo tiene el dedo en el botón rojo de la vaina nuclear y tú no sabes si lo va a tocar. Tiene que haber alguien ahí que razone. En sus manos, el maletín para activar un misil nuclear, hermanito, usted me disculpa, ¿no? Me disculpa. Viene y dice que él ordenó una operación. Oye, tú hizo una operación y un barco que tenía 12 toneladas de droga. Y tú ves la lanchita. Sí. ¿Y qué le pasó a este? Luego le preguntan a Marco Rubio, a Narco Rubio, que hay que decirle Narco Rubio. Le pregunta y le dicen que no, que la gente... Mira, los periódicos ahí mismo y los periodistas empezaron a burlarse. Y le preguntan a Narco Rubio que, pero la ONU dice que en Venezuela nunca, o sea, más bien no pasa droga, el 5%. Todo va por el Pacífico. La ONU puede decir lo que le dé la gana. Yo le voy a recordar a Narco Rubio, a compañía que así comenzó Hitler y Mussolini cuando y a los que financiaron, ¿saben? Que eran americanos también, eran gringos, los que financiaron a Hitler. Yo les quiero recordar que así acabaron con la Sociedad de Naciones. Y en el año 45 se funda nuevamente la Organización de las Naciones Unidas. Se saca la Carta de las Naciones Unidas. Estos señores se están llevando la Carta de las Naciones Unidas para el baño. Ya ustedes saben a qué. No les importa ni el derecho internacional, no les importa nada. Simplemente, vamos a ver este video. ¿Era un barcote o una lanchita? Había que aprender. Este video había que ponerle ese nombre, ¿verdad? Ponlo. El presidente ha declarado estas organizaciones, Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás, estos grupos son grupos narcoterroristas. Son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó
la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. Y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad. Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y lo interceptamos, pero eso no funciona. Porque estos carteles saben, bueno, vamos a perder un 2%, vamos a perder 1% de lo que estamos vendiendo de droga. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía. Estos son carteles que están ganando miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. A ellos no les importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera para un barco. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Destructores, submarinos, aviones espía y acorazados en un despliegue militar sin precedentes para destruir una lanchita de unos 4 metros hecha con inteligencia artificial. Suena a mucho esfuerzo para poco resultado, pero esperen, porque es todavía peor. Durante semanas, el gobierno de Trump puso al Caribe en alerta, anunciando tremendo operativo armado antidrogas en la zona, señalando a Venezuela. No importa que Venezuela no produzca drogas y que apenas el 5% de la proveniente de otros países de la región transite por territorio venezolano. En la Casa Blanca decidieron que el nuevo archinarcoenemigo de Estados Unidos está en Caracas y listo. Finalmente, tras días de tensión y expectativa, el presidente estadounidense anunció la destrucción de una embarcación cargada de drogas y 11 presuntos narcotraficantes que habría salido de las costas venezolanas con destino a Estados Unidos. Y presentaron video, pero casi mejor que se lo hubieran ahorrado. No solo porque de inmediato surgieron dudas sobre si eran imágenes reales o generadas por inteligencia artificial, tal y como señalaron herramientas de inteligencia artificial como Grok y Gemini, o directamente se trataría de un video viejo en otro lugar, sino porque en las imágenes se ve una pequeña lancha de tipo pesquero donde, si aceptamos que cabían 11 personas, entonces llevarían la droga en los bolsillos porque no habría espacio para más. A boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Ni para drogas, ni mucho menos para los bidones y bidones de combustible que habrían necesitado para navegar hasta costas estadounidenses a esa velocidad. Sea como sea, en la Casa Blanca presumen de un operativo que cuesta varios millones de dólares al día, dinero que bien podrían invertir para prevenir y atender las adicciones de su propia población, que no son pocas, y como resultado de su éxito, presentan un video de una solitaria lanchita destruida que puede que hasta nunca haya existido. Cúmulo de inconsistencias que nos hace pensar que, en efecto, las drogas están llegando a Estados Unidos en tales cantidades que hasta en la Casa Blanca parecieran actuar bajo sus efectos. Venezuela ha desarrollado una intensa lucha contra el narcotráfico, que ha sido reconocida mundialmente. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, el país recuperó su soberanía y se afianzó como una referencia en el combate contra el tráfico de drogas. El presidente Hugo Chávez expulsó a la DEA en el año 2005, lo que permitió elevar las incautaciones y recuperar el control soberano del territorio. Veníamos haciendo seguimientos y resulta que la DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para incluso apoyar el narcotráfico. Con el presidente Nicolás Maduro, esta lucha se ha consolidado. El 87% de la droga que se produce en Colombia sale por el Pacífico. Apenas un 5% intenta salir por Venezuela sin tener éxito. Más de 400 aviones del narco han sido derribados. Estados Unidos intenta engañar al mundo y vincular a Venezuela al narcotráfico sin pruebas. Promueven una intervención militar con el objetivo de convertir a Venezuela en un eslabón más de sus negocios oscuros y en beneficio de sus intereses energéticos. Lo que hace Occidente respecto a los países que desean aplicar su propia política nacional es una forma de actuar absolutamente inaceptable. Se trata de una presión descarada en todos los frentes la que se ejerce sobre Venezuela, incluso desde el punto de vista de las manipulaciones políticas. Fíjense cuántas veces Venezuela ha celebrado elecciones democráticas y cuántas veces estas elecciones no han sido reconocidas por Occidente. ¿Cuántas veces Occidente ha impuesto nuevas y nuevas exigencias para la celebración de elecciones, simplemente porque no le convenía el resultado de las elecciones celebradas?
Recordemos además la presión que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela con sanciones, por el tema del supuesto incumplimiento de los derechos humanos en la nación latinoamericana. Lamentablemente, la situación se está agravando de manera inadmisible, y esto crea amenazas tanto a la seguridad regional como a la seguridad general. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, de todas sus fuerzas policiales. Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros, fieros, cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas. Y no va a haber vendepatria, ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores. Que nos sigan subestimando. Quisieran aquellos que se burlan del valor que significa alistarse voluntariamente en la milicia, tener aunque sea 1 milímetro de la estatura moral de estos hombres y mujeres venezolanas. Desde la más joven y enérgica muchacha hasta el más experimentado abuelo, nadie sobra cuando de defender la patria se trata. En un plan estratégico de defensa, todos somos necesarios, todos cumplimos un rol. En cada esquina, en cada calle, en cada pueblo y ciudad, la Milicia Nacional Bolivariana es una fuerza inexpugnable, clave para la integridad territorial, la unión de la patria y la defensa nacional. Somos garantía para la paz de Venezuela. Sostenemos sobre nuestros hombros la fusión cívico-militar policial que hace posible la independencia integral de la nación. Nunca más la bota de imperio alguno mancillará este suelo. No hay aire, mar o tierra a donde no llegue la Milicia Nacional Bolivariana. Demos un paso al frente y cuidemos lo que es nuestro. Alístate. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Yo también soy miliciano. Como comandante en jefe, he considerado necesario y oportuno tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país. Cuando nosotros decimos que todo lo que estaba pasando era un bodrio, por decir menos, ¿saben? Porque dan pena ya la utilización de este tipo de guiones por parte del imperialismo norteamericano para tratar de legitimar una intervención militar. Yo recuerdo cuando ellos legitimaron a través del miedo, ¿saben? Del miedo. Y hay mucha gente todavía que sigue hablando del 11 de septiembre como que si fue un ataque de Bin Laden o de un ataque terrorista. Pero también hay mucha gente que cuando habla hay gente que cuando habla de, pero un momentico, cuando hablan del ataque al 11, a las Torres Gemelas, hay muchas cosas que quedaron en el vacío, ¿saben? Entre ellas, la partida días antes de la familia Bin Laden, que se fueron, los mismos que después le dijeron que estaban involucrados en este ataque. De hecho, el mismo ataque buscando a Bin Laden y matarlo fue una cosa muy, muy extraña. Muy extraña. Pero ni siquiera lo tomaron vivo, no, había que ejecutarlo. ¿Por qué había que ejecutarlo? Había que hacerse esa pregunta. Igual que lo que pasó con este barquito, una lanchita. O sea, esto no es barco, esto es una lanchita. Es una lanchita. O sea, yo quiero que ustedes se imaginen una lanchita que no debe pasar de acuerdo a lo que, al video que mostraron. De Trump le metieron la mentira y él creyó que, bueno, la tenía todas en la mano, ¿no? Estamos hablando de 12 toneladas, 12 toneladas, 12.000 kilos de droga metidos en esa lanchita y aparte de eso 11 personas. 11 personas, yo quiero que me digan cómo esa lancha iba a llegar. Y bueno, y por supuesto, sabiendo que estaban vigilados. Eso es, en todo caso, si no fue inteligencia artificial, si no fue un video inventado,
si no fue eso, una operación de falsa bandera, que lo es, de antemano, ¿eh? Porque justo en el momento en que China creo que estaba haciendo una negociación, creo que era con Colombia o con Ecuador, justamente cuando estaba haciendo una negociación, pum, pam, salió Narco Rubio con el tema de la lanchita. Entonces, bueno, es lo que estamos viendo. Ahora, esto, si no fuera una cuestión muy seria, porque esto implica, por ejemplo, la posibilidad de un ataque directo, así como hicieron con Soleimani en Irak, con el comandante Soleimani, que era iraní y estaba apoyando a Irak, y lo mataron con un dron. Porque ellos se están tomando la justicia así. Son asesinos, tienen los cielos, tienen un dron y disparan. Y uno se pone a pensar, bueno, así agarrarán y le dispararán al presidente Nicolás Maduro. Hay que decirlo, ¿no? Aquí uno no puede quedarse calladito la boca y decir, no, que eso no va a pasar. No, sí puede pasar. Y hay que decirlo. Ahora, lo que ellos no han entendido es que esta revolución no es un hombre. Esta revolución es un pueblo. ¿Me entiendes? Esta revolución es todo un pueblo. Ese es ustedes que tienen un sistema de control de masa que es terrorista, porque eso sí es terrorista, en donde tienen a su población viviendo del control del miedo. Hay que decirlo. ¿Eh? Entonces, voy por partes. Eso en primer lugar. Segundo, ellos van a seguir insistiendo en la tesis porque ya metieron la pata. Es igual que el marido que pegó cacho y al final va a seguirle diciendo a la mujer, mi amor, yo no fui. Mira, le van a enseñar una foto en donde está con la mujer, con la otra mujer en el hotel y todo, y va a decir, ese no soy yo. Te lo juro, porque es así. Te va a decir, no soy yo, no soy yo. Y se pone ciego. ¿Viste? ¿Tú no has visto eso? Así, cuando dicen, pero es que aquí está la foto. No, eso es un montaje. Eso es inteligencia artificial. Y ahora con la inteligencia artificial uno puede sacarse el pedo de encima rápido. ¿Ah? Claro, decir, eso es inteligencia artificial. Yo creo que hay alguien que quiere destruir nuestro patrimonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo, tú no te has puesto a pensar, mi amor, y la otra se quedará así pensando. Dice, tú no te has puesto a pensar, mi amor, con ese tema de la inteligencia artificial y todo, que esa pegadita de cacho como que la pudieron haber armado. Ve, porque tú sabes, ese es Mario Silva que sabe manejar la inteligencia artificial y seguro que quiere destruir nuestro matrimonio. Así mismo andan ellos y ellos van a seguir insistiendo. Ahora apareció el hijo. Sí, Donald Trump Jr. Bueno, si le ponía a mi hermano, no a mí me pusieron Mario. Pero si a mi hermano Manolo le ponían Manolo Jr., me iba a burlar toda la vida de eso. Dice Manuel Senior y Manuel Jr. Por Dios. Entonces Donald Trump Jr., que quiere ser candidato y presidente, moca con eso, hay que saber por qué. Uno no sabe también si tiene ciertos vicios, igual que como los tenía el hijo de Joe Biden, recuérdenlo. Ah, bueno, salieron. Ellos van a mantener la tesis. Así como Narco Rubio, ¿saben? Van a ser así como Narco Rubio, van a decir, a mí no me importa lo que diga la ONU, a mí no me importa lo que digan, a mí no me importa lo que digan la inteligencia artificial, a mí no me importa si ustedes creen que ese video es falso. Lo único que yo sé es que nosotros tenemos la razón y Nicolás Maduro es el que mandó esa droga. Ellos van a quedarse en eso, se van a montar en eso. Vamos a verlo. A Narco Rubio, Trump y el hijo Trump, padre, vamos a ver cómo ellos se han empeñado en seguir manteniendo una mentira. Rueda. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why.
it says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the drug. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. And just so we understand, the cartel de las Solas, the cartel of the Suns, aren't just drug dealers, folks, okay? They're not just, they're not dealing a little bit of pot to some kid in college who's probably gonna do it anyway. No. These are terrorists as designated by both the state and Treasury departments, okay? These are like their own nation states. These are people more well-funded than most small armies, probably more than some big armies. They're working directly at the direction of Nicolas Maduro's regime in Venezuela. They're trafficking drugs. They're trafficking young women, children, and weapons. And for years, our government just let it happen. Why? Why did they allow it? We were too worried about being politically correct. Was that it? I mean, God forbid, we got to make sure. I mean, it's only 100,000 deaths, right, guys? Too worried about what maybe the UN might say? Maybe we should stop funding them too. Too worried about their cocktail party invitations? You got to get invited to the cool lib party. I'm sure it'll be awesome. Well, guess what? Those days are over. Secretary of State Marco Rubio said it best. The cartels have been at war against us for decades. It's time to end that status quo, okay? When they're at war with you, you got to be at war with them. No different than the political game we play. We can't play T-ball while others play hardball. It doesn't work. We've seen that. We've ran that playbook on the conservative side for decades, and it got us nothing. We can't keep doing it. I've been saying it for years. And when you're being attacked, you don't send strongly worded letters. You send the United States military. You send a message that if you mess with America, if you poison our children, if you traffic human beings, you're going to face the full might of the most powerful military in the history of the world. Ucrania aseguró el lunes que sus drones hundieron 2 lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes, en el Mar Negro. Según el ejército ucraniano, aprovechando la oscuridad, los botes Raptor intentaron explorar el área en torno a la desembocadura del Danubio y luego se retiraron hacia la isla de las Serpientes, pero fueron alcanzados por los drones Bayraktar. El ministerio también publicó imágenes aéreas que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. La pequeña isla de las Serpientes se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana alcanzados por los drones Bayraktar. El ministerio también publicó imágenes aéreas que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. Alcanzados por los drones Bayraktar.
you like to see regime change in Venezuela? Well, we're not talking about that, but we are talking about the fact that you had an election which was a very strange election, and to put it mildly. I'm being very nice when I say that. I can only say that billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. Números para el debate, para la información, la divulgación. Fuente, informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1-2. En el año 2001, antes de la llegada de Estados Unidos a Afganistán, se producían 185 toneladas al año. Llegó a Estados Unidos. En el año 2002, ¿sabe cuánto comenzaron a producirse? 3.400 toneladas. 2003, 3.600. 2004, 4.200. 2007, 8.200. 2017, llegaron a 9.000 toneladas. 2020 bajó a 6.300, 2022 a 6.200. ¿Por qué subiría si Estados Unidos llegó a combatir la droga? Cuando Estados Unidos se va, el talibán, que ellos les han satanizado, del 2022, que fueron 6.200, último año de Estados Unidos, al 2023, primer año del nuevo veto talibán, 333 toneladas, bajo 95% de un solo taparazo. Y en el 2024, 433. Y el 2025, dicen quienes gobiernan allá, que va palo abajo. Entonces, la droga y la producción de droga aumenta cuando llegó a Estados Unidos a Afganistán. Explíquenle al mundo eso. Supongamos, así, un ejercicio, que era droga, que iban 11 personas y que le dispararon. Y ellos tienen derecho a asesinar a una persona, sus propias leyes se lo prohíben. El video, lo que ellos están diciendo es una prueba en contra de ellos. Ellos asesinaron a un grupo de personas. Usted está confesando que cometió un crimen. Algunas cosas que violaron. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. Estados Unidos no tenía derecho a hundir una embarcación civil en alta mar. Solo se permite intervenir en casos de piratería, trata de esclavos o barcos sin bandera. Aquí no se dio ninguna de las circunstancias. Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que correspondiera a cooperación internacional, abordaje y arresto, no la masacre. Carta de la ONU, el uso de la fuerza solo se justifica en defensa propia. En este caso no hubo ataque ni amenaza inminente contra fuerzas estadounidenses. Bueno, Rubio dice que había una amenaza inminente de un peñero. ¿Y qué es lo que nos tienen a nosotros 8 barcos y 2 submarinos al frente? ¿Qué es eso? ¿Eso nos amenaza? La película depende de donde usted la vea. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violación universal contra ejecuciones arbitrarias. Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza aplicar la pena de muerte en el mar. Violaciones al propio marco legal de los Estados Unidos. Ley de aplicación contra el tráfico de drogas. Esta ley permite arrestar y enjuiciar embarcaciones en alta mar, pero no autoriza ejecuciones. El deber era detener y presentar ante tribunales. Eso es en Estados Unidos. Constitución de los Estados Unidos, 5ª enmienda, consagra el debido proceso. Resolución sobre los poderes de guerra. No hubo autorización del Congreso para un acto que constituye uso de la Fuerza Armada. Jurisprudencia comparable. En 2018, la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar contra Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, por ejecuciones extrajudiciales en su llamada guerra contra las drogas. El paralelismo es evidente. Justificar asesinatos sumarios bajo el pretexto del narcotráfico. Lo que Estados Unidos presentó como un golpe contra narcos no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales. Violaron el derecho internacional, violaron sus propias leyes y lo más grave, violaron un principio humano elemental, el derecho a la vida. Esto no fue justicia, fue barbarie. Un acto imperial que pretende imponerse como ejemplo de fuerza, pero que desenmascara una vez más la doble moral de la administración de Washington. Hablan de democracia y derechos humanos mientras practican ejecuciones sumarias en el mar. El que no la debe, no la teme. Aquí en Venezuela nosotros podemos hablar de esto. No somos cómplices de nada de esto. Ni de narcotráfico, ni de ejecuciones en alta mar. Carta de la ONU. El uso de la fuerza solo se justifica en defensa propia. En este caso no hubo ataque ni amenaza inminente contra fuerzas estadounidenses. Bueno, Rubio dice que había una amenaza inminente de un peñero. El pillo que gobierna Dominicana se ponen del lado de este ataque. Están condenando a su gente a ser ejecutadas en el mar. A sus pescadores los están condenando a ser ejecutados. ¿Quién determinó aquí que esas personas eran de dónde? Justificar asesinatos bajo el pretexto del narcotráfico. Ella tiene una desubicación, ¿no? Porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Deseos no preñan. Y la respuesta es, váyanse al carajo. Creo que le llegó la policía. Se acabó. Finish. Game over. Goodbye. Hasta la vista, baby. Si la pelea es peleando, la cosa se va a poner difícil para todo el mundo. Pie de plomo, nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización popular.
Diosdado lo dijo bonito, ¿verdad? Lo dijo Fisno. Deseos no preñan. No, Diosdado, ¿qué pasó? Eso se dice en el campo, se dice deseos no empreñan, no empreñan. ¿Eh? Eso es así como cuando agarran y le dice aquí, Naiden va a entrar, Naiden. Ni un centímetro de nuestra tierra van a tocar los gringos. Miren, pero para que ustedes vean lo que hay ahí, pues todo un bluff, un bodrio que montaron. Bodrio terrible. Yo quiero pasar un video, pero primero tengo que pedirle permiso a una persona, ¿verdad? Puedo utilizar sus declaraciones. Él fue entrevistado en un canal nuevo que encontré, mexicano, muy bueno, que se llama Chamuco Media, creo que es. Canal mexicano. Últimamente están saliendo unos canales bien buenos en YouTube, en Telegram. Hay una guerrilla extendida. Hay una especie de batalla, ¿saben? Batalla dura que tenemos contra la... Sí, esa misma es, sí, esa es la que viene, compa, tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces hay una batalla dura que nosotros tenemos en donde obviamente, y voy a pararme en algo, nosotros necesitamos irnos al tema de la unidad, ¿verdad, camarada? El tema de la unidad. Muy importante el tema de la unidad. Yo le quiero pedir permiso a Cristian Nader, camarada, porque las declaraciones que él dio en esa entrevista que le hicieron, para mí son muy pertinentes y coincide exactamente con lo que nosotros pensamos que es lo que está buscando Estados Unidos en América Latina. Porque, y cuando habla de unidad, oye, yo quisiera ser lo menos duro posible. Pero yo creo que un individuo, una persona, un revolucionario, tiene que asumirse como revolucionario y asumirse como colectivo. Y cuando decimos esto, nadie es dueño de nadie. Aquí la información que salga, ese es por ejemplo como que yo le pusiera derechos de autor o yo dijera a un amigo mío no puede salir en tal canal. O un compañero con el que he estado trabajando no puede salir en tal canal o no puede participar de un debate intenso como el que hay ahora mismo y que nosotros estamos tratando de fomentar, sobre todo en América Latina. Primero porque si nos convertimos, o sea, si yo particularmente como Mario Silva convirtiera la Hojilla en TV en una, ¿cómo te digo?, en un reducto, una cofradía de personas a las que yo le digo de una, bueno, como yo soy enemigo de fulano, ¿verdad? Y yo las enemistades, compadre, las borré hace bastante tiempo. A mí me parece que el que es enemigo, que el mayor enemigo que nosotros tenemos es el imperialismo norteamericano y que cuando nosotros vamos al debate tenemos que apartar necesariamente las emociones. Yo he recibido varias informaciones, yo no voy a extenderme mucho sobre esto, ¿no? Pero yo he recibido varias informaciones que me parecen sumamente preocupantes, sobre todo viniendo de las personas que lo han hecho. Primero, por su edad. Segundo, por su preparación intelectual, lo cual es muy, muy, muy peligroso. Y tercero, porque la formación de un revolucionario nos lleva siempre, siempre a tratar, en medio de un debate, a tratar de ser adversario y no enemigo mortal, y menos en una situación como ahora, en donde no solamente América Latina está en peligro, sino toda Europa, ¿verdad? Esas cofradías son malas, perversas, sobre todo si están
comandadas por una persona que no tiene formación marxista, porque no la tiene. Segunda vez que hablo de esto. Pero lo que sí para mí es más preocupante no es esa persona que está actuando de manera retaliativa. No voy a definir por qué, sino que quienes se supone son inteligentes, intelectuales orgánicos, conviertan a la intelectualidad en un terreno deshonesto. La deshonestidad intelectual yo creo que es uno de las peores groserías que uno sobre todo que uno tenga conocimiento marxista, leninista, y que uno emplee el conocimiento no solo para mutilar o sacar de cuajo del debate y la discusión a alguien porque se lo recomendaron, sino a creerse de verdad que su formación marxista le da como hasta para engañar. No, el marxismo, el leninismo y la dialéctica son verdades innegables, son verdades que se pueden refutar y se pueden debatir. Habrá quien se equivoque, habrá quien no se equivoque. Pero en el momento en que eso se convierte en un grupúsculo o cofradía y comienzas a ver cómo hay compañeros que empiezan, mira, yo no puedo conversar contigo, no puedo hablar contigo porque, ¿cómo se llama? Porque tú sabes, en donde yo salgo, ¿verdad? Me van a vetar. ¿Sabes? Yo llevo 21 años en esto. 21. Que no tiene formación marxista y que está actuando de manera retaliativa y que está siendo acompañado por intelectuales deshonestos, me va a convencer a mí de que eso es una forma de lucha limpia. No. Porque la lucha, en este caso, Mario Silva no es Mario Silva, ¿saben? Eso parece que no lo has entendido tú. ¿Sabes de quién estoy hablando? Mario Silva no es Mario Silva. ¿Sabes qué me interesa a mí? La defensa de toda América Latina, un debate justo, sincero, honesto, para hablar de marxismo-leninismo, un batallón de ideas y un batallón efectivo para la defensa en caso de ataque, escúchese bien, de ataque gringo a toda América Latina, porque no va, el día que América Latina sea atacada por los gringos, no solamente que va a atacar contra Venezuela, contra Nicaragua y Cuba, nos va a atacar a todos. Y tú vas a estar ya bien lejos, ¿sabes? Por eso yo dudo mucho del que agarra y te dice, yo soy revolucionario y dame ahorita un fusil y yo defiendo. Y en el momento en que escuchan el primer disparo se esconden debajo de la cama. ¿Sabes? Voy a poner esta del compañero, al tío le tengo respeto, un historiador, Cristian Nader. Le pido permiso para poner esta parte de geopolítica en donde él describe cuál es el tema con Venezuela. Vamos a verlo. No sé si, probablemente sí lo has notado, pero hay un sentimiento de parte de los europeos, en este caso de españoles, y por supuesto también de los estadounidenses, de superioridad es evidente, de supremacismo, por supuesto, pero también un sentimiento y una actitud de infantilización con respecto a Europa y a Occidente, el epicentro de Occidente. En primer lugar, catalogando América Latina no como un occidente completo, sino como incompleto, como en vías de, como socios honorarios de. Y estas actitudes no se resumen nada más porque nos diría, bueno, pues sí, pero son supremacistas fascistas, españoles, franquistas y demás. No, también por parte de esta izquierda burguesa, socialdemócrata y demás,
incluso ciertos marxistas-leninistas que nos catalogan como inferiores, con muchos carices y muchos matices, pero nos siguen tratando como niños o como subdesarrollados y demás, ¿no? Entonces, algo que tenemos en común es la resistencia a que nos traten de esa manera. Antes eran resistencias individuales, pero con los últimos años, en los últimos tiempos, creo yo, 20, 25 años, en parte también por las ventajas que han surgido con los medios, con los nuevos medios y la tecnología, podemos vincularnos de una manera mucho más sencilla, porque unos dirán, bueno, pero si inmediatamente al sur de la frontera de México está Guatemala, y luego nos encontramos con Salvador, Honduras y demás, que son países hispanoparlantes, ¿por qué no se vinculan directamente? Porque a diferencia, incluso, es interesante, ¿no? En Europa, por citar un caso, las distancias entre un país y otro son mínimas. O sea, te tardas más de ir de México a Veracruz que ir de España a Francia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, para cruzar los Pirineos. Entonces, es extremadamente difícil que una persona que vive, no sé, en el Valle de México, de pronto, no sé, vaya a una reunión o asiste a un congreso o a una fiesta, por decir algo, en el contexto guatemalteco, que es el Estado Nacional más inmediato hispanoparlante al sur de suelo mexicano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no tenemos los recursos para movilizarnos. Como un europeo podría movilizarse sin mucho problema en vuelos económicos, incluso en tren de España a Francia o no sé, a Alemania, un mexicano no puede movilizarse hacia Argentina. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los recursos. Es imposible hacerlo. No podemos viajar a Cuba. Y durante los siguientes 50 años, Estados Unidos, las compañías petroleras estadounidenses van a saquear Venezuela de petróleo, ¿no? Hay una modernización del Estado venezolano, pero no necesariamente esos beneficios le llegan al pueblo venezolano. O sea, había una pobreza extrema en muchos contextos de Venezuela. Algo que es interesante porque en México hay mucho menos petróleo que en Venezuela, pero la fundación de Pemex y la renta petrolera y demás pues, sirvieron para que por lo menos se creara un semiestado, o se intentara crear un estado de bienestar en México, ¿no? Eso no ocurrió en Venezuela. Y eso es consecuencia de por qué surge la Revolución Bolivariana o el Caracazo previamente, que es la resistencia del pueblo venezolano cuando están hartos en los años 80, porque pues, no tienen nada. Y la violencia, además del Estado, aumenta con el auspicio por parte de Washington. Lo mismo que ocurre en el contexto colombiano en contra del pueblo colombiano, ¿no? Solamente que aquí es unas cosas, en el caso colombiano es por un producto de color blanco y en el contexto venezolano es por un producto de color negro, ¿no? Entonces, de ahí surge la Revolución Bolivariana, ahí comienza, en el 98, después de que Chávez intenta llegar al poder a través de un golpe, no lo logra, pasa tiempo en la cárcel, se empieza a ilustrar y justamente a finales de los 90 pues decide ser candidato a la presidencia, lo gana y ahí cambia la historia de Venezuela, ¿no? Por eso cuando Chávez hablaba de la Revolución Bolivariana no hablaba nada más de Venezuela. Por eso, recordando el momento en este rally que organiza en Caracas de váyanse al carajo, yanquis de mierda, eso lo organiza en el momento no para defender a Venezuela, lo organiza para defender a Bolivia. O sea, por lo que estaba haciendo el gobierno estadounidense. Porque hay una comprensión, hay una lógica que en esta dialéctica Venezuela no está sola. O sea, para enfrentar al imperialismo estadounidense y occidental tiene que ser en conjunto por parte de toda América. Y es algo que nos hemos tardado años, siglos en comprender, pero creo que lo estamos entendiendo en este momento, que es la fase más difícil, porque en este momento lo que vive el imperialismo estadounidense es un proceso de contracción. ¿A qué me refiero con esto? Washington ya por fin le cayó el 20 de que no puede controlar el mundo entero. Bueno, nos vamos a resignar y vamos a tratar de controlar absolutamente todo nuestro hemisferio. ¿A qué me refiero con esto? Van a regresar a su epicentro de expansión primigenio, que es justamente América, para volver a hacer válida la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Entonces veamos estas ocurrencias de Trump, que son delirantes sin duda, ¿no? Pero bueno, ahí se puede entender más o menos las cosas. Prácticamente casi le declara la guerra a Dinamarca, al gobierno de Copenhague, para hacerse con Groenlandia. Que Groenlandia también es un territorio ocupado por daneses, pero no por gringos. El cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América, ¿no? Desde la óptica gringa, obviamente. El establecimiento de regímenes a la usanza de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? La visita constante de los líderes del Comando Sur estadounidense, tanto del lado argentino como del lado chileno.
el caso de tratar de colocar nuevamente a Bolsonaro en el poder, a pesar de que es inminente que acabe en la cárcel, ¿no? Y de hecho los manifestantes a favor de Bolsonaro ondeando banderas gringas ayer en Sao Paulo, en la Avenida Paulista. Bueno, toda esta sintomatología refleja eso. Estados Unidos busca trincherarse en su continente y tratar de purgar cualquier elemento indeseable. ¿A quién me refiero con indeseable? En primer lugar, cualquier movimiento comunista, populista, el fantasma del populismo, ¿no? Es la gran nueva amenaza. Ya sé, cualquier gobierno que sea antagónico, purgarlo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evitar la llegada de elementos antagónicos a la política exterior estadounidense en nuestra América. Ya sea, llámese China, llámese Rusia y llámese, por supuesto, incluso la República Islámica de Irán, que eso era impensable hace 40 años. ¿Quién iba a pensar que Irán iba a tener un acercamiento tan íntimo con la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y ahí están. De hecho, gracias a Irán, la industria venezolana se logró reactivar hace 8 años. ¿Por qué? Pues porque había un bloqueo. Entonces, más allá de esto, lo que estamos viendo no solamente es una guerra en contra de Venezuela, es una guerra en contra de los pueblos, solamente que no podemos ver el contexto generalizado por lo que están haciendo en contra de Venezuela, pero lo que están haciendo en contra de Venezuela es en contra de todos los pueblos. Claro. O sea, no lo digo de una manera romántica. Todo esto es un plan orquestado para controlar totalmente el continente y purgar cualquier elemento indeseable para Washington, porque es su continente. Bueno, la obsesión de Estados Unidos con Venezuela comienza inmediatamente después de que Hugo Chávez Frías comienza a gestar su proyecto político. Todavía ni siquiera lo bautizaba o lo decía públicamente de la Revolución Bolivariana, pero inmediatamente después, desde que empiezan a intuir que no van a poder controlarlo, ahí automáticamente comienza el proceso de agresión en contra de Hugo Chávez, que ha tenido sus momentos más álgidos, siendo alguna fue en 2002 con el golpe de Estado, cuando secuestran a Hugo Chávez y se lo llevan un sector de la milicia, por orden también de Washington, arropados por Washington y por un sector de la cúpula venezolana, estuvieron a punto de matarlo. Y fue justamente la valentía de un sector que no traicionó al comandante Chávez, que lo logran liberar y lo trasladan victorioso a Miraflores. Y el pueblo de Venezuela también, ¿no? El pueblo de Venezuela. Este es un proceso, de hecho, no militar como tal. O sea, la Revolución Bolivariana es un proceso popular militar, cívico-militar. O sea, si el pueblo no se hubiera volcado a favor del chavismo, la historia de Chávez hubiera terminado en 2002. Y si hubo una continuidad de este proceso fue gracias justamente al pueblo venezolano. Porque muchos dicen, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, todos los personajes más visibles del chavismo, pues están ahí gracias al pueblo chavista. Que el pueblo chavista lo pudimos ver hace unos días cuando aumenta la retórica, se agudiza la retórica por parte de la administración Trump en contra de Venezuela. Inmediatamente el pueblo salió a las calles y empezó a alistar en las milicias bolivarianas para tratar de defender también su patria. Incluso sectores de la oposición, no los más escuálidos, pero tradicionalmente los más alejados del chavismo, algunos de ellos empiezan a decir, una cosa es que estamos en contra del modelo bolivariano chavista y otra cosa es que permitamos que invadan nuestra tierra, ¿no? Incluso personajes como Capriles, o sea, lo más sorpresivo también, ¿no? Claro, otros seguían siendo nefastos como Guaidó, que Guaidó creo que estaba en un abierto de tenis internacional, ¿no? Mientras el presidente legítimo según Washington, expresidente legítimo según Washington de Venezuela, ¿no? Entonces, el proceso en contra de Hugo Chávez Frías comienza pues, realmente en el 99, y es cuando se empieza a desencadenar todo esto. ¿Qué es lo que busca Washington? 3 cosas principales, sin orden de importancia. 1, posición geoestratégica de Venezuela, y más que nada en el contexto caribeño, pero también como puerta de entrada de Sudamérica a poderes antagónicos al imperialismo estadounidense, llámese Rusia, llámese China, la relación también íntima que ha forjado también la Revolución Bolivariana con el proceso en suelo cubano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los recursos de Venezuela, principalmente el petróleo, los 2 grandes yacimientos de petróleo. Entonces, en primer lugar, geoestrategia, recursos en hidrocarburos, y también, que no se habla mucho de esto, pero también es muy importante, los otros recursos de Venezuela. ¿Cuáles son esos recursos? Yacimientos de oro, yacimientos de hierro, tierras raras, se habla incluso desde uranio, ¿no? O sea, en Venezuela prácticamente tiene absolutamente todo.
Nosotros venimos diciendo, creo fue desde el día en que Irán fue atacada por el sionismo, nosotros venimos diciendo cuál va a ser la agenda de Estados Unidos. De hecho, puedo decirles muy claro que Estados Unidos y el sionismo, que Israel por primera vez vio que no es invencible, porque es muy sabroso atacar a un pueblo que solamente tiene fusiles, solamente tendrá granadas y algún tipo de lanzagranadas o algo así. Y que se siga con la narrativa del antisemitismo, se siga con la narrativa de que nosotros atacamos a los judíos, que nosotros odiamos a los judíos. No, no, no. El pueblo judío es una cosa. El pueblo judío es una cosa. Eso es igual también, y hay que decirlo, por ejemplo, en el caso del ataque a Gaza y de la desestabilización permanente que hay en Medio Oriente, que la única solución que hay, fíjense ustedes, miren, hasta la solución del doble Estado que se llevó a la ONU, no es una solución que va a tener, digamos, un final bueno. Eso es mentira. Mientras el ejército invasor sionista esté asesinando gente dentro y matando palestinos, mientras ese ejército invasor esté ocupando tierras palestinas y asesinando y cometiendo un genocidio, y ahora en vivo y en directo, no habrá la solución que tiene que haber. Por eso nosotros, cuando vemos, por ejemplo, voy a hablar de este caso. Ustedes recuerdan que hace poco estaba dándose la Vuelta a España, ¿verdad? Y en la Vuelta a España hay una lógica reacción del pueblo español, por donde iban pasando, de parar la Vuelta a España. Pues, ¿por qué? Porque llegó Sylvan Adams, creo que se llama, se agarró y metió su Premier Tech y le puso las franelas a Israel en esa contienda para hacerle propaganda, blanquear al sionismo, ¿verdad? Y el pueblo español dijo no, se acabó. Y hay una justa ira, ¿sabes? Y una justa respuesta en protesta e ira contra la participación por parte de una delegación de Israel que viene a blanquearse a Israel. Viene a blanquear lo que está haciendo Netanyahu, que es un genocidio. ¿Qué está pasando en esa Vuelta a España? ¿Qué es lo que sucede allí? Yo me comuniqué con una persona que nos estaba enviando mensajes, Carmen, nos estaba mandando mensajes y nosotros inmediatamente estábamos recopilando toda la información. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con los partidos y que, voy a decir así igualito que cuando hablo de Chile, y que de izquierda españoles empezaron a participar de esas protestas. Fíjense bien, se metieron, se infiltraron y empezaron a participar de esas protestas. ¿Qué están buscando ellos? Eso es propaganda electoral para las próximas elecciones a presidente de España. Presidente del Estado español. Simple. La utilización, como siempre, desde tiempos de la transición española, la utilización para seguir engañando al pueblo español. Entonces, cuando uno dice la ira, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa ira del español, salir a detener una contienda en donde están blanqueando al sionismo. Es imposible que uno se abstraiga de esa protesta. Pero obviamente, y hay que decirlo, que están utilizando las protestas, porque hay otra cosa, están pasando los de Podemos, ¿no? Y los de Sumar, y el PSOE por ahí calladito, pasando, la policía no les hace nada, ellos pasan directo, no hay represión contra ellos, pero sí hay represión contra el pueblo español.
contra el pueblo que está allí. El que va y se molesta. Entonces, nosotros entendemos cuál es la reacción del pueblo español. Lo que nosotros criticamos es cómo se utiliza eso como propaganda política para quienes son peores, porque al final terminan apoyando al agresor, en este caso al sionismo, o en su efecto muy cercano al agresor. ¿Cuál es la acusación rápidamente? No, jamás es terrorista. No, jamás no es terrorista. Jamás es un brazo armado. Es más, de hecho, ganó unas elecciones. Y jamás es el brazo armado, el único brazo armado pequeño que tiene en defensa de los palestinos. Entonces, claro, Israel se encontró con una muy clara resistencia en el momento en que fue a atacar a Irán. Por primera vez se estaba enfrentando a un enemigo poderoso que lo dejó rápidamente, lo puso en su sitio. Y en 12 días llegaron los gringos y dijeron, vamos a bombardear, y ¡pum! Bombardearon plantas nucleares. ¿Y qué hicieron? Rápidamente nos retiramos. Eso fue ¿qué? Una retirada honrosa. ¿Honrosa de quién? De Israel. Israel por primera vez entendió que su famosa cúpula de hierro, ¿verdad? Esa cúpula de hierro, antimisiles, que nada lo tocaba, ya no existe. Ese es el tema. Por eso, la cápsula que traemos hoy es bien importante. Está Andoni Baserrigorri, un español, internacionalista, independentista vasco, nos habla sobre un tema particularmente importante. ¿Se ha ido, o sea, se fue el fascismo y regresó, o es que jamás el fascismo se había ido y estuvo siempre allí latente en Europa? Él habla por España, pero también hace una reseña de lo que ha sido el fascismo en toda Europa. Esa Europa de la que hablaba Borrell, el jardín de Europa. Vamos a ver, a Andoni Baserrigorri, un amigo, camarada que nos ha hecho esta cápsula. Rueda. Bueno, lo primero que habría que hacer es saludar al hermano pueblo de Venezuela, al revolucionario, al heroico, al luchador pueblo de Venezuela, al bolivariano, socialista, todas las personas revolucionarias, comunistas. Es un pueblo al que llevamos aquí en el corazón, no más los revolucionarios vascos, ¿no? Es de remarcar que Bolívar nace, bueno, la familia de Bolívar es originaria de un pueblo bien cercano donde vivo yo, aquí a apenas 30 kilómetros, ¿no? Bueno, hay que hablar sobre fascismo, si el fascismo está volviendo. Yo creo que no, el fascismo no está volviendo porque nunca se marchó. El fascismo nunca se dio en la Europa del capital, en la Europa capitalista, lo que se llama la Europa occidental, una desnazificación como es debido. Los ejemplos son muchos, ¿no? Tanto en la Alemania federal, Alemania antes de la unificación con la República Democrática Alemana, como en Italia, como Gran Bretaña o el Estado español. Bueno, Estado español, qué decir, que el tirano fascista pues murió cómodamente en su cama, ¿no? En ninguno de estos países ha dado una desnazificación ni una eliminación de los órganos de poder de las personas que un pasado fascista, ¿no? Estaban en el armario, estaban escondidas, estaban jugando a la democracia, estaban haciendo una gran farsa, ¿no? Y el capital que tira del fascismo, utiliza el fascismo cuando le hace falta, pues le venía bien que estuviesen ahí porque el capital pues diría que bueno, pues ya llegará el momento en que nos hagan falta. Y ese momento pues parece ser que ha llegado. De ahí que el auge de los partidos y de las organizaciones fascistas en prácticamente todos los países de Europa. Es una creación básicamente europea, he comentado, pues,
razones culturales, razones históricas, el colonialismo que crea el racismo, crea la superioridad europea, el eurocentrismo. Y luego, por ejemplo, pues, cabe destacar que países como Estados Unidos e Israel, aunque geográficamente no están en Europa, de hecho, pues son europeos, la población básicamente es europea. El mismo criminal Netanyahu es polaco. Entonces, un poco ese dato deja en evidencia, ¿no? ¿Por qué no hablar también, ¿no?, de tantos y tantos responsables políticos que ha habido en Estados Unidos que eran de procedencia europea, familias europeas que se trasladaron a Estados Unidos, ¿no? El fascismo no solamente es una creación europea, es que es también una creación de las clases medias. Hoy día es sabido que las clases medias no existen, es un invento del capitalismo para hacer creer a personas que no eran sino trabajadores asalariados con un sueldo que en cualquier momento su empresa le podía dar una patada en el culo, pues hacerle pensar que por tener un coche, por tener un cierto bienestar, eran clases medias. Las clases medias no han existido nunca. Y de hecho, las clases medias son creadas en la Europa capitalista para frenar las luchas obreras y revolucionarias que se daban al final, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Visto como se veía que, bueno, los países socialistas del este europeo avanzaban, adelantaban en bienestar a la Europa capitalista, no le quedó más remedio al sistema que, bueno, pues que en base a la explotación, en base a las riquezas que robaba a los países del llamado tercer mundo, pues, darle un bienestar a la población de tal manera que esa población se aferrase al sistema capitalista. El bienestar que se estaba teniendo en países de la Europa socialista no se basaba, sin embargo, en la explotación y en el robo a países del tercer mundo, ¿no? No hace falta recordar que la Unión Soviética en los años 20 era un país básicamente agrario, con muy poco desarrollo, y la Unión Soviética en los años 60-70, incluso superando el terrible destrozo que lo ocasionó la guerra y la pérdida de más de 20 millones de habitantes, en los años 60 estaba enviando cohetes al espacio. Y esas clases a las que hemos citado durante 40, 50 años han vivido razonablemente bien. Ocurre que el sistema no da más, el sistema ya no puede mantener el estado de bienestar, no puede mantener las ventajas sociales que le proporcionaba a esa clase media, y el sistema capitalista está perdiendo ahora mismo ventaja con respecto a países como la República Popular China, incluso Rusia, y está creando las condiciones para una futura guerra. Esperemos que no. Lo cierto es que en este clima las clases medias, insistimos en lo de clases medias, están perdiendo poder adquisitivo, están perdiendo todas las ventajas que históricamente han tenido, y claro, es en este caldo de cultivo en el cual el capital saca a relucir a su muñeco diabólico, al fascismo. Lo saca a relucir porque primero hay que atizar a las posibles revueltas que se puedan dar. Hacen falta partidos de extrema derecha con grupos violentos que puedan salir a las calles a hacer frente a posibles revueltas, y este tipo de grupos que puedan ofrecer una alternativa a esta inmensa gente que se pueda movilizar. ¿Cómo van a dar esa alternativa? Primero, culpabilizando.
Es decir, tú vives cada vez peor porque viene inmigración. Se le echan la culpa a obreros y a trabajadores de otras latitudes, ¿no? En el caso del Estado español, que es el caso que yo un poquito mejor conozco, personas del Magreb, personas subsaharianas, con un discurso facilón, son gente que te vienen a quitar el trabajo, son gente que vienen a delinquir, son gente que vienen a robarte, cuando los datos que hay nos dicen todo lo contrario. Hay cantidad de trabajos que la población autóctona no quiere hacer y las hacen estas personas. Y luego aparte los índices de delincuencia, que se empeña la extrema derecha en culpabilizar a estas personas, pues hablan de que la gente autóctona comete tantos delitos o más que los inmigrantes. A mayor abundancia, los inmigrantes son una de las personas que más están cotizando a la seguridad social y que eso permitirá en un futuro mantener las pensiones. Si no, se lo gastan en la guerra, claro, lógicamente, ¿no? Estos grupos fascistas, además de culpabilizar de la tremenda crisis económica y de valores a estos sectores inmigrantes, además de ofrecerse como cuerpos de choque contra posibles revueltas que se pueden dar en el futuro, estos grupos fascistas además ofrecen un mensaje político muy facilón. Se visten de que defienden a las clases populares, se visten de que defienden a los trabajadores, cuando es de sobra sabido que grupos como el Estado español, como Vox, como Milei en Italia, como Le Pen en Francia, en realidad a quien sirven es a los grandes empresarios, a las oligarquías, y la única garantía que hay ante esta gente es de que los escasos derechos que aún tenemos las clases populares y la clase obrera nos van a ser arrebatados. Pero nos encontramos con una situación, con una debilidad ideológica extremadamente, terrible. Pone los pelos como escarpias, ¿no? La gente no lee, la gente se dedica exclusivamente a hacer su vida, a no ser solidario, y si le hablas de política, pues sencillamente te dan de lado, porque es mucho más sencillo escuchar a uno que les vaya y les diga: tú diviértete, pásatelo bien, que nosotros nos ocupamos de los demás. Y de lo que se van a ocupar, como ya he dicho, es de disciplinizar a las masas y de servir a los patrones. ¿Ante esto qué? Ante esto solo hay una fórmula, que es lucha ideológica, recuperar las organizaciones que se han debilitado o se han perdido, y que esas organizaciones, una vez recuperadas, tengan los valores que, por ejemplo, tenía el Partido Comunista Italiano, ¿no? Que terminó colgando de una gasolinera en Milán a Mussolini, ¿no? O los valores que tenía el Partido Comunista de España antes de la llamada reconciliación nacional, ¿no? Que organizando guerrillas y partidas de partisanos para hacer frente al fascismo. Una izquierda revolucionaria que a los valores tradicionales sume la defensa de la autodeterminación, la defensa de los pueblos, a su libre forma de decidir su futuro, y que sobre todo que no defraude, ¿no? Porque hoy día la izquierda europea lo que hace básicamente es defraudar, crear expectativas, y cuando tocan cuotas de poder lo que hacen es defraudar a las clases trabajadoras, ¿no? En el Estado español hoy día, por ejemplo, pues el histórico Partido Comunista de España lo que está haciendo es
apoyar y hacer de muleta de un gobierno socialdemócrata. Podemos, ¿qué decir de Pablo Iglesias, no? Que no hace tantos años estuvo en el muro de las lamentaciones confraternizando con los que hoy protagonizan un genocidio, ¿no? O como en el Podemos, uno de sus miembros más significativos es un militar de la banda criminal OTAN que, entre otras lindezas, bombardeó Libia. Esa es la izquierda que hay. El Partido Comunista Francés lo mismo, el Partido Comunista, bueno, es un auténtico erial estamos los revolucionarios con la moral, viendo lo que vemos, y en el caso de mi país, de Euskal Herria, pues qué decir de la histórica izquierda abertzale, ¿no? Que se dedica también a darle apoyo al gobierno central de Madrid, es un gobierno socialdemócrata, y aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, pues a politiquear por el poder, ¿no? Yo pienso que hoy día, siempre digo, que luchen ellos por el poder, que luchen ellos por sus sillones, ¿no? Yo pienso que lo que hay que hacer es crear organizaciones en todos y cada uno de los pueblos, en Euskal Herria, en el Estado español, en Cataluña, en Galicia, en el Estado francés, en Europa, en la totalidad de Europa, pero organizaciones de clase, organizaciones que recuperen el lenguaje revolucionario de los años 30, 40, y que más que dedicarse a la lucha burguesa por el poder, se dediquen a organizar la revolución, que es la tarea de los revolucionarios. ¿Cuál es la tarea de los revolucionarios? Organizar la revolución, recuperar las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, y hablarle a la clase trabajadora como hay que hablarla, diciéndole la verdad a la cara, aunque duela. Y el fascismo pues tendrá que dedicar el tiempo, la izquierda, pues a plantarle cara en las calles, en las instituciones y en todas partes. Porque el futuro de Europa, compañeros y amigos de Venezuela, revolucionarios todos, el futuro de Europa va a ser muy complicado. El fascismo avanza, el fascismo no se detiene, y el fascismo lo tiene claro, tiene muy claro qué es lo que quiere. Y ante eso, organización, lucha ideológica, y lucha en donde siempre hemos luchado las clases populares y la clase obrera, en la calle. A las instituciones se va a remodelarlas, a cambiarlas, a romperlas, pero nunca a jugar a la democracia. Un saludo, compañeros, encantado de haber podido dirigirme a todos ustedes. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Excelente cápsula, excelente cápsula. La semana que viene vamos a tener una cápsula sobre el 52 aniversario del golpe de Estado Allende. Yo quería aprovechar estos 2 minuticos que tengo rápidamente para enviarle un abrazo y un saludo fraterno, de amistad, al FPMR, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pues el día 7 se cumplieron 39 años de la heroica acción del FPMR contra el asesino dictador Augusto Pinochet. Fue una acción fallida, pero no dejó de ser una acción heroica, ¿no? Se trató de ejecutar justicia, sobre todo en contra de un dictador que tenía muchos miles de muertos y desaparecidos encima, ¿no? A grupos como el FPMR, Hamas, los tildan de terroristas. Eso es muy fácil hacerlo, pero son realmente grupos
grupos revolucionarios que siguieron la lucha, ¿saben? La siguieron, la continuaron y respondieron ante la dictadura, le hicieron resistencia a la dictadura que bastante que duró. Hay algo que decía el camarada Andoni, decía, ¿qué necesidad más grande tenemos de la formación ideológica para nuestros cuadros, a nuestra juventud? A entender lo que es el compromiso para la defensa de la patria. Bien, llegamos al final, son las 11:56 minutos. Un abrazo a todos. Afortunadamente logramos conectarnos a las redes a última hora. Así que bueno, ya iremos, repito, para nosotros es vital no solamente transmitir por la señal de Venezolana de Televisión, sino también por las redes. Un abrazo a todos, los amo. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta. Ya basta. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.